Tutoriales para ingeniería. Elaborado para Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil. Curso PI 140 Fenómenos de transporte. Tema. Definiciones básicas. Fenómenos de transporte. Estudio sistemático y unificado de la transferencia de momento, energía y materia. Objeto de estudio de los fenómenos de transporte. El dominio de los fenómenos de transporte comprende tres temas estrechamente relacionados: dinámica de fluidos, transmisión del calor y transferencia de materia. La dinámica de fluidos se refiere al transporte de cantidad de movimiento, la transmisión de calor trata sobre el transporte de energía, y la transferencia de materia estudia el transporte de materia de varias especies químicas. Leyes en fenómenos de transporte. Transporte de cantidad de movimiento, ley de Newton. Transporte de calor, ley de Fourier. Transporte de masa, ley de Fick de la difusión. Procedimientos matemáticos. El estudiante debe tener dominio de los siguientes procedimientos matemáticos para abordar la solución de problemas de fenómenos de transporte. Análisis de regresión, método de mínimos cuadrados. Solución de ecuaciones de una variable. Solución de sistemas de ecuaciones. Identificación y solución de ecuaciones diferenciales. Diferenciación, cálculo de derivadas. Integración, cálculo de integrales indefinidas e integrales definidas. Optimización de ecuaciones en una variable. Cálculo de límites indeterminados, regla de L'Hopital. Fórmulas de geometría, perímetro, área y volumen de figuras planas y sólidos regulares. Manejo de gráficas. Propiedades de transporte. Viscosidad, mu. Conductividad térmica, K. Coeficiente de difusión, dAB. Las ecuaciones básicas que describen los tres fenómenos de transporte están bastante relacionadas entre sí. La semejanza de las ecuaciones en condiciones simples es la base para resolver problemas por analogía. Las herramientas matemáticas necesarias para describir estos fenómenos son muy semejantes. Propiedades de transporte, viscosidad. Propiedad física que caracteriza la resistencia al flujo de los fluidos sencillos. Para los gases a baja densidad, la viscosidad aumenta con la temperatura, mientras que en el caso de los líquidos la viscosidad generalmente disminuye al aumentar la temperatura. Las unidades de la viscosidad son kilos por metro segundo y libra-fuerza segundo por pie cuadrado en el sistema internacional y en el sistema inglés respectivamente. La mayor parte de los datos de viscosidad están expresados en la unidad Poise, la cual equivale a 1 gramo por centímetro segundo. Propiedades de transporte, densidad. Propiedad física que representa la masa por unidad de volumen para todos los materiales. Por definición, la densidad generalmente disminuye al aumentar la temperatura. Las unidades de la densidad son kilogramo por metro cúbico y slug por pie cúbico en el sistema internacional y en el sistema inglés respectivamente. Propiedades de transporte, viscosidad cinemática. El cociente entre la viscosidad de un material y su densidad es definido como viscosidad cinemática. Se define como: las unidades de la viscosidad cinemática son metro cuadrado por segundo y pie cuadrado por segundo en el sistema internacional y en el sistema inglés respectivamente. Propiedades de transporte, reología. La ciencia del flujo y la deformación. Estudia las propiedades mecánicas de los gases, líquidos, plásticos, sustancias asfálticas y materiales cristalinos. El campo de la reología se extiende desde la mecánica de fluidos newtonianos por una parte, hasta la elasticidad de Hooke por otra. La región comprendida entre ellas corresponde a la deformación y flujo de todos los tipos de materiales pastosos y suspensiones. Clasificación de fluidos. Fluido newtoniano.
Al representar gráficamente tau frente a menos diferencial de v sub x diferencial de y para un fluido determinado, debe obtenerse una línea recta que pasa por el origen de coordenadas, y cuya pendiente es la viscosidad del fluido a una cierta temperatura y presión. La viscosidad puede ser determinada aplicando regresión lineal simple. Existen algunos materiales industrialmente importantes que no se comportan de acuerdo con la ecuación 1.1. Se conoce a estas sustancias con el nombre de fluidos no newtonianos. Fluido Bingham. Toda sustancia que se comporta de acuerdo con este modelo de dos parámetros se denomina plástico de Bingham, permanece rígida mientras el esfuerzo cortante es menor de un determinado valor tau 0, por encima del cual se comporta de forma semejante a un fluido newtoniano. Este modelo resulta suficientemente exacto para muchas pastas y suspensiones finas. Para un fluido de Bingham, la gráfica de tau versus menos diferencial de v sub x diferencial de y le corresponde una línea recta cuya pendiente es mu y cuya intersección al eje y es tau 0. Estos parámetros pueden ser determinados aplicando regresión lineal simple. Modelo de Ostwald-de-Buell, ley de la potencia. Esta ecuación de dos parámetros se conoce también con el nombre de ley de la potencia. Para n igual 1 se transforma en la ley de la viscosidad de Newton, siendo m igual mu. Por consiguiente, la desviación del valor de n con respecto a la unidad es una medida del grado de desviación del comportamiento newtoniano. Cuando n menor que 1 el comportamiento es pseudoplástico, mientras que para valores superiores a la unidad es dilatante. Para un fluido pseudoplástico, la gráfica de corresponde a una línea recta cuya pendiente es n, cuya intersección al eje y es logaritmo natural m. Estos parámetros pueden ser determinados aplicando regresión lineal simple. Problema 01. Si se conoce que el área de aplicación es un metro cuadrado, identificar el tipo de fluido de dos fluidos distintos que se conoce experimentalmente la relación entre la fuerza F versus el gradiente de velocidad, tal como se señala en la siguiente tabla. Solución 01. Graficando. Se concluye. Pseudoplástico. Bingham. Aplicaciones del perfil lineal de velocidades. Resolución de problemas. Condiciones a tomar en cuenta. Estado estacionario. Flujo laminar. Fluido newtoniano. Propiedades del fluido constantes. Efectos de borde despreciables. Perfil lineal de velocidades. Caso 1. Dos láminas paralelas, una de ellas en movimiento. Perfil lineal de velocidades. Supongamos que tenemos dos láminas separadas por un espacio delta. Entre ellas se encuentra un fluido. Se mueve la lámina inferior a una velocidad v. Esto se traduce a una fuerza F que hace desplazarse la capa de fluido en contacto con esta lámina. Y esta a su vez provoca el mismo desplazamiento en la capa inmediata superior y así sucesivamente ocurre con todas las capas del fluido. Para el estudio usaremos los ejes cartesianos X y. Cuando en el fluido newtoniano se establece un perfil lineal de velocidades, la fuerza y potencia están en función de la velocidad. Deducción de las ecuaciones que rigen el fenómeno. Por definición, el esfuerzo cortante es la fuerza tangencial por unidad de área. Al despejar la fuerza en la ecuación anterior. Ley de Newton de la viscosidad. Para un perfil lineal. Al sustituir 1.8 en 1.1. Al sustituir 1.11 en 1.10. La potencia está dada por. Al sustituir 1.12 en 1.13.
Caso 2. Dos láminas paralelas, movimiento de una tercera contenida entre ellas. Perfil lineal de velocidades. El sistema está conformado por dos láminas fijas separadas una altura h. Entre ellas se encuentra otra lámina, a una distancia delta 1 de la superior y delta 2 de la inferior. En la parte superior hay un fluido 1, de viscosidad 1. En la parte inferior otro fluido 2, de viscosidad 2. A un tiempo cero los fluidos están quietos. En un momento dado, la placa intermedia se mueve a la derecha a una velocidad v0, transmitiendo movimiento a ambos fluidos con una fuerza F1 y F2. Después de un tiempo t1 se alcanza el estado estacionario siendo el perfil de velocidades tal como se muestra. Deducción de las ecuaciones que rigen el fenómeno. Al aplicar la ecuación 1.12 a la zona superior y a la zona inferior. La fuerza total requerida para poner en movimiento la lámina es. Al sustituir las ecuaciones 1.15 y 1.16 en 1.17. La separación entre las placas estará dada por ubicación de la placa en movimiento. Se requiere resolver la ecuación de segundo grado en delta 1. Potencia disipada en el movimiento. Al sustituir 1.18 en 1.13. A continuación, se sugiere visitar los sitios web. YouTube, User Sistemas Disk. Facebook, Ingeniería Química Hoy. Facebook, Disk Programando Fácil. Scribd, Sistemas Disk. Una producción de Desarrollo e investigación de tecnologías de información y comunicación.